resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenos días, queridos hermanos. Los saludo hoy 22 de agosto del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Le doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Hoy meditaremos en revelación del reino. Anhelamos ser enseñados por el Espíritu Santo y poner en práctica la palabra con su guía y poder. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenos días, hermanos. Hoy nos corresponde avanzar a la cuarta revelación que encontramos en Mateo capítulo 16. Hemos visto la revelación de Cristo, la revelación de la iglesia, la revelación de la cruz. Hoy nos corresponde revelación del reino. Vamos a orar nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos esta oportunidad, Señor, de exponernos delante de ti. Nuestro corazón está abierto para ti, Señor. Deseamos ser enseñados por ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esas delante de ti, Señor. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos inicialmente en nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y miremos los versos 18 y 19. Mateo capítulo 16, verso 18 y 19 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando vimos revelación de la iglesia, hace 15 días, tocamos estos dos versículos. Sucede algo muy especial. Esos dos versículos, 18 y 19, están en paralelo. Notamos que en el verso 18 se habla de la iglesia y en el verso 19 se habla del reino de los cielos. Se ha intercambiado iglesia del verso 18 por reino de los cielos en el verso 19. Hace 15 días les explicaba que se trata de mostrar cómo actualmente la manifestación del reino de los cielos se da al interior de la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, allá en el capítulo 14, nos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una manifestación que está dentro de nosotros, dentro de cada creyente. Por eso vemos en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, la primera de ellas nos habla de esa bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una manifestación del reino de los cielos. El rey, literalmente el rey de este reino, que es el Señor Jesús, viene a vivir dentro de estas personas. Entonces ahí empieza esa manifestación, esa realidad del reino. Este reino de los cielos no es el cielo, como tradicionalmente se ha pensado. El tema del reino es un tema complicado de entender, no porque en sí la materia sea difícil, sino porque en general el creyente, lo he notado por ejercicio desde el año 2012 hacia hoy, hacia el año 2021, he notado que el creyente es tardo para oír las cosas del reino. No le gusta escuchar las cosas del reino, le gusta un evangelio tradicional. Algunos han dicho, es que este es otro evangelio. Bueno, de cierta manera tiene razón. Otro evangelio al que hemos oído en otras oportunidades, pero no otro evangelio respecto a la palabra de Dios. Es el mismo evangelio que está en la palabra de Dios. La tradición es algo muy fuerte, muy poderoso. El Señor Jesús nos dice que la tradición es tan poderosa que invalida la palabra de Dios.
Nosotros debemos tener mucho cuidado con la tradición. Debemos presentarnos delante de Dios dispuestos a aprender. Debemos decirle al Señor, Señor, yo soy pobre en espíritu. Yo estoy dispuesto para recibir. Yo no me las sé todas. Estoy agradecido por las cosas que me has mostrado, pero estoy abierto a recibir más de ti. No que haya otro evangelio, es el mismo evangelio, no es un evangelio nuevo. Hace más de 2000 años está aquí registrado en la palabra de Dios, pero la revelación del reino no es algo superficial. Mira el orden de aparición aquí en Mateo capítulo 16. Primero está la revelación de Cristo. Primero se requiere la revelación de Cristo. Nosotros necesitamos saber que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego de esta revelación, entonces se requiere tener la revelación de la iglesia. Cuando tenemos la revelación de la iglesia y sabemos la necesidad o el deseo del Señor porque la iglesia sea edificada, entonces ya tenemos unas bases muy sólidas. Tenemos la revelación de Cristo y tenemos la revelación de la iglesia. Pero para poder disfrutar de Cristo y para que la iglesia sea edificada, se requiere la revelación de la cruz, que la vimos hace 8 días. Debemos estar bajo operación de la cruz. Debemos no solamente saber que hemos sido crucificados, sino que debemos cargar la cruz. Debemos estar continuamente en operación bajo muerte, bajo la cruz. Que se sienta esa muerte. Negarnos continuamente a nosotros mismos. Morir por causa del Señor. Morir a nuestra alma, a los deseos de nuestra alma. Morir a nuestros deseos con tal de agradar al Señor Jesús. De esto se trata entonces la cruz. Sin la revelación de la cruz y sin la operación de la cruz, entonces podemos tener la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia, pero no vamos a tener disfrute de Cristo, ni vamos a tener edificación como iglesia. Hay muchas personas que tienen la revelación de Cristo y hasta predican del Señor, y tienen revelación de la iglesia y predican de ella, pero no tienen un disfrute pleno de Cristo, ni son edificados en iglesia. ¿Por qué razón? Por falta de la operación de muerte, por falta de la operación de cruz sobre sus vidas. Cuando nos negamos a nosotros mismos, inmediatamente, como vimos hace 8 días, hay un detonante que deja experimentar el poder de resurrección en nuestras vidas. Entonces disfrutamos a Cristo en resurrección y entonces somos edificados como la iglesia. Se cumple el deseo del Señor. Se requiere entonces la revelación de la cruz, la operación de la cruz sobre nuestras vidas. Y solamente hasta allí, cuando tenemos la revelación de Cristo, la revelación de la iglesia y la revelación de la cruz, permitiendo que esa cruz opere la muerte continuamente sobre nuestras vidas, entonces podremos aspirar a tener revelación del reino. Mira, nosotros en el año 2011 yo no había visto esta estructura, esto tan especial que está en Mateo capítulo 16. Sin embargo, así se dieron las cosas. Claro, la palabra de Dios se cumple, así la conozcamos o no. Así en ese orden se fueron dando las cosas. Nosotros hemos podido ver algunas cosas muy importantes y estamos agradecidos. No tenemos la pretensión de saberlo todo correctamente, de ser los únicos en absoluto. Damos gloria a Dios por todos los siervos que nos enseñan la palabra. Damos gloria a Dios por las personas incluso que nos refutan, pero agradecemos que nos muestren con fundamento bíblico, no con tradición, porque nosotros no estamos en una tradición. Cuando alguien quiere hablarnos o quiere discutir o enojarse, como suele pasar, defendiendo una tradición, pues nosotros esa pelea no la damos, porque nosotros no estamos para pelear y mucho menos para pelear por tradición. Nosotros estamos para leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Lo nuestro es la palabra de Dios. Lo nuestro es que el Señor nos muestre la palabra. Nosotros confiamos en la revelación del Señor para conocer la palabra. Y lo que está escrito nosotros lo creemos. Nosotros no vamos a leer algo en la palabra de Dios y paso seguido vamos a decir que no es así. No, lo que está escrito es la realidad. El Señor es fiel, el Señor cumple su palabra. Creemos como está escrito. Nos hemos atrevido a leer y a creer la palabra de Dios tal como está. Entonces también nos hemos atrevido a predicar la palabra de Dios tal como está. Les hablaba del año 2011. En el año 2011 sucedió algo muy especial. Vimos en Romanos capítulo 5, verso 10, algo muy especial que nos llevó a releer todo el Nuevo Testamento.
de esto he hablado en algunas ocasiones. Allí entonces empezamos a descubrir muchas cosas acerca del reino de los cielos. Empezamos a leer todo el Nuevo Testamento nuevamente. Entonces, claro, en ese orden arrancamos con Mateo, y precisamente en Mateo fue que encontramos tantas cosas acerca del reino de los cielos. Algunas de esas cosas son las que voy a compartir en esta mañana con ustedes. Esta manifestación actual del reino, según Mateo 16, 18 y 19, se da en la iglesia, en los creyentes. Allí hay una operación de un gobierno. El reino de los cielos no es el cielo, no es un lugar, es un gobierno, es un reino, un poder, un gobierno, una autoridad que nosotros sentimos. El Señor ejerce un gobierno en nuestra vida. El reino de los cielos está en nosotros. Nosotros no hacemos lo que queremos porque nosotros tenemos un gobierno. Cuando hacemos lo que queremos es que nos hemos rebelado contra ese gobierno. Nos hemos rebelado contra el reino de los cielos que ya está operando en nuestro ser. Ahorita entonces se manifiesta así el reino de los cielos. En este momento, en esta dispensación de gracia, el reino de los cielos se refleja, se manifiesta en la vida normal de la iglesia. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 16, verso 28. Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor le dice esto a sus discípulos, y entonces muchos dijeron: uy, entonces si el Señor se demora mucho en venir en su reino, hay alguno de aquí que va a vivir muchísimos años, 30, 80, 100, 200, 1000, 2000 años. Pero miremos de qué se trataba, esas palabras que el Señor está diciendo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quiero empezar por aquí antes de entrar en sí en la materia importante o en la más importante que les quiero hablar en esta mañana, para que estos detalles queden resueltos. El detalle que les he dicho ya de la manifestación actual del reino de los cielos y esto que está diciendo el Señor en el verso 28. ¿De qué se trataba eso del verso 28? ¿Cómo así que alguien no iba a morir hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? ¿Iba a vivir tantos años? ¿Habrá alguien que ya haya vivido más de 2000 años? ¿Será eso lo que está hablando el Señor Jesús? Pues no. La explicación de esto la encontramos en el capítulo siguiente. Mateo capítulo 17, verso 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De esto se trata, la transfiguración del Señor. El Señor tomó a algunos de sus discípulos y se los llevó aparte a un monte alto, dice el verso 1, y luego ¿qué pasó? Se transfiguró. ¿Qué es eso de transfigurar? No es el tema central de hoy, pero lo voy a decir de una manera rápida. Esa transfiguración del Señor que sucedió delante de esos discípulos, se trata de que el Señor, como está lleno de gloria, el Señor Jesús, recuerde que es una semilla que contiene la vida de Dios. Él está lleno de Dios, es Dios vestido de carne, pero esa vida de Dios se irradió de tal manera, inundó todo su ser, no solamente su espíritu, su alma, sino también su cuerpo. Quedó completamente lleno de gloria, fue glorificado. Así se transfiguró delante de los ojos de estos discípulos. Esto es un tipo de lo que va a suceder, es un anticipo. Lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 16, verso 28, se trataba de un anticipo de su venida en reino, en gloria. Lo refleja entonces Mateo 17, verso 1 y 2, lo explica completamente. Vamos ahora sí a nuestra materia principal. Revelación del reino, no ahorita esa manifestación que se da en la iglesia, no ese anticipo que tuvieron esos discípulos en la transfiguración, sino esa manifestación plena del reino de los cielos.
Nos corresponde entonces mirar Mateo capítulo 16, verso 25 al 27. Mateo 16, verso 25 al 27 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Habíamos visto ya hace 8 días la relación entre los versos 25 y 26. Notamos que en el verso 25 se utiliza 2 veces la palabra vida y en el verso 26 se utiliza 2 veces la palabra alma. Les mostré cómo esa palabra vida del verso 25 corresponde a esa palabra alma del verso 26. La palabra griega original es la misma palabra que está traducida en el verso 25 como vida o en el verso 26 como alma. También les conté que algunas traducciones incluso la llaman vida del alma. Así que no equivale a esta vida que tenemos nosotros, esta vida física. No hay que morir físicamente para ganar el alma. Tampoco corresponde a la vida eterna, no hay que perder la vida eterna para ganar la vida, sino que se trata de la vida del alma. Perder el alma, como lo explicamos hace 8 días, es estar bajo una operación de cruz, es continuamente negarnos a nosotros mismos, no satisfacer los deseos del alma con tal de obedecer solamente la voluntad del Señor. De eso se trata, perder el alma actualmente. El que pierda el alma actualmente la ganará en la próxima dispensación. Sin embargo, todo lo contrario, el que la gane ahorita, es decir, el que sí satisfaga los deseos de su alma ahorita, el que no cargue la cruz, el que no se consagre a Cristo, está salvando su alma, porque está disfrutando todos los caprichos que le exige su alma. Entonces salva su alma ahorita, pero entonces la perderá en la próxima dispensación. La próxima dispensación es el milenio. Vimos esa relación entre los versos 25 y 26. Quiero que hoy miremos que el verso 27 también está relacionado. Esos 3 versículos realmente están en paralelo. Y note la estructura. Note que cada uno de ellos empieza por la misma palabra. Verso 25 empieza con la palabra porque. Verso 26 empieza con la palabra porque. Verso 27 empieza con la palabra porque. Hay una explicación. Tienen que cargar la cruz. Verso 24 es lo que el Señor les está diciendo. Y luego viene el porqué del 25, el porqué del 26 y el porqué del 27. Miremos ese 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Podríamos leer el verso 24 y luego el 25 y la idea está completa. Podríamos leer el verso 24 y luego el verso 26, la idea está completa. O leemos el verso 24, donde el Señor habla de la necesidad de cargar la cruz y seguirlo, y luego leer el verso 27 y la idea estaría completa. Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué hay que cargar la cruz? ¿Por qué hay que consagrarnos a Cristo? ¿Por qué hay que permanecer bajo operación de muerte mientras estamos en esta dispensación de gracia? Verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto lo que está indicando es que la salvación del alma se llevará a cabo precisamente cuando, verso 27, el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Este asunto de la salvación del alma, que es una expresión que el Señor usa aquí en Mateo capítulo 16, también les comenté hace 8 días que las mencionan otros apóstoles. Quiero que miremos bien detenidamente el asunto. Salvación del alma. Algo que muchos confunden con la vida eterna. Creo que el común de los creyentes confunde salvación del alma con vida eterna. La vida eterna tiene que ver con la salvación del espíritu. Y si me estás escuchando y no estás familiarizado con el concepto de salvación del alma que habla Jesús acá, te voy a pedir que tengas una paciencia extra
y me anticipo a pedirte esto, curándome en salud literalmente, por la experiencia que hemos tenido los años anteriores. Cuando hablamos de la salvación del alma, la tendencia de las personas que no están familiarizadas con el concepto es rechazar, a pesar que se hace una lectura de la palabra de Dios. Y se enojan y dicen, no voy a mirar eso, ya no lo voy a atender más. Yo les pido, por favor, miren, oren sobre esto, estudienlo en la oración. Me dicen, no voy a orar y no voy a estudiar. Es un enojo que les produce. Al principio me parecía muy extraño, pero ¿por qué se está enojando si estamos hablando de la palabra de Dios? Con las primeras personas me pareció muy extraño, me sentí muy triste. Luego ya me acostumbré a que las personas se enojaban, no todas, pero cuando tienen el corazón cerrado o cuando están llenas, cuando no son pobres en espíritu, sino que pretenden que ya lo han conocido todo, no tienen nada más que conocer, no pueden recibir nada más, no pueden recibir la palabra del reino. ¿Por qué? Porque ya ese vaso está lleno. Yo aquí tengo un vaso que tiene este nivel de agua, aquí todavía le cabe un poquito, pero si estuviera lleno ya no le cabe más. Así son estas personas, están completamente llenas de sus conceptos, particularmente de tradiciones, entonces no pueden recibir la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Yo quiero que usted tenga presente que lo que estamos haciendo es prácticamente un ejercicio de la palabra de Dios. Hay abundantes citas, yo por cuestión de tiempo no las escribí todas, pero las que he escogido creo que nos pueden ayudar a tener un panorama general y no superficial, sino suficientemente profundo para darnos cuenta que esto es la palabra de Dios realmente. Este es el Evangelio. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio del reino. Sin embargo, si pensamos que el reino es el cielo, entonces no estamos predicando ese Evangelio por muchos años. Es necesario conocer, es necesario la revelación del reino para poder predicar lo que el Señor dijo que predicáramos, el Evangelio del reino. Es necesario predicar este Evangelio del reino. La salvación del alma es un concepto muy especial. Es distinto a la salvación del espíritu. Muchas personas dicen, ¿cómo así? Entonces me van a descuartizar el alma para un lado, el espíritu para el otro lado y el cuerpo para otro lado. No, la salvación es una y punto. En cierto sentido, tiene razón que la salvación es una. El Salvador es el mismo, es Jesús. No hay tres salvadores. Y la salvación del Señor es una salvación completa. Lo que pasa es que no se da en el mismo momento. De eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Es una salvación gradual. Lo primero que sucede es la salvación del Espíritu. Lo primero que sucede es que tenemos la vida eterna. Pero luego viene una salvación que es gradual. Esa es la salvación del alma. Luego también viene la salvación de nuestro cuerpo, que será justamente cuando el Señor venga por segunda vez. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver más despacio. Les mencioné Romanos capítulo 5, verso 10. Allí la primera parte nos habla de la muerte del Señor Jesús y gracias a esa muerte nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Es cuando creemos en la muerte del Señor Jesús, entonces tenemos la vida eterna. Esa es la salvación de nuestro espíritu. Pero luego la segunda parte que habla de la vida del Señor Jesús, dice, seremos salvos por su vida. Seremos. No es un hecho cumplido. No fui salvo, no fuimos salvos, hecho cumplido que está en la primera parte de Romanos 5:10, sino seremos salvos. Es un hecho pendiente de cumplimiento. Todavía no tenemos esa salvación. ¿De qué se trata esa salvación? Se trata de la salvación del alma. ¿Que cuándo se va a dar? Precisamente como dice el verso 27, asociándolos con los porque del verso 25 y del verso 26, cuando el Señor venga, entonces va a dar un pago. Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira que esto no es la salvación, no es la vida eterna, no es la salvación del Espíritu, porque la salvación del Espíritu no es por las obras. En cambio, la salvación del alma sí es por las obras, tal como lo dice el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 16, verso 27. Hay un pasaje que nos puede ayudar a comprender el asunto, que está en 1 Corintios 5:5, nos habla de la salvación del Espíritu. 1 Corintios capítulo 5,
verso 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es un creyente que pecaba de una manera bochornosa, descarada, y entonces no se sometió a la disciplina de la iglesia. Entonces, como dice aquí el verso 5, fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Muchas personas dicen que no era un creyente, que no era realmente salvo, que no tenía vida eterna. Pues el mismo verso 5 está diciendo todo lo contrario, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí hay un caso, un ejemplo específico de la salvación del espíritu. Eso nos habla de vida eterna. Esta persona tiene su espíritu salvo, pero no necesariamente su alma está salva. Tiene el perfil para que no salve su alma, porque no es una persona consagrada, es una persona que está en pecado. Como es hijo de Dios y la vida eterna no se pierde, entonces su espíritu será salvo. Pero de pronto, lo más seguro, si sigue así, es que su alma no sea salva. Miremos por favor en Romanos capítulo 8, el verso 23. Romanos capítulo 8, verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a ser redimido nuestro cuerpo? Cuando el Señor venga por segunda vez. De esto vamos a hablar un poquito antes de terminar la prédica. Cuando el Señor venga por segunda vez, nuestro cuerpo va a ser redimido, o sea, salvado. Algunos dicen, pero ¿cómo me va a despedazar el espíritu para un lado, el alma para otro lado y el cuerpo para otro lado? Yo le pregunto a esa persona, le digo, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Tienes vida eterna? Sí. O sea que tu espíritu está salvo. Sí. ¿Y tu cuerpo está salvo? Me dice, sí. Si yo a esa persona le meto un chuzo en la mano, le va a doler. O a lo mejor, sin lastimarla, esa persona ya tiene una dolencia. Le está doliendo una muela, la cabeza. O tiene un órgano que no le está funcionando bien. Eso es una evidencia de que su cuerpo no está salvo, no está redimido. Yo no necesito ver esos síntomas para darme cuenta que su cuerpo no está redimido. Me basta con leerlo en la palabra de Dios. Nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. Así que nuestro espíritu ya está salvo desde que creímos en Jesús como el Salvador, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Tenemos entonces la vida eterna. Nuestro espíritu está salvo, pero nuestro cuerpo no está salvo. La salvación es completa, pero no se da en el mismo instante. Lo primero que se da instantáneamente cuando creemos es la salvación de nuestro espíritu. Tenemos vida eterna y eso no cambia. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, vamos a tener entonces la redención o la salvación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Y la salvación del alma es algo que se opera gradualmente. Desde el día que conocemos al Señor, desde el día que nuestro espíritu es salvo, empezamos una carrera. Debemos correr bien esta carrera. La debemos correr con paciencia, puesto los ojos en el Señor Jesús. Si corremos adecuadamente esta carrera, entonces tenemos la salvación de nuestra alma. ¿Cuándo se va a manifestar esa salvación del alma? Ya lo vamos a mirar. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira cómo dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación del alma es distinta a la vida eterna. La vida eterna no es por recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué es la vida eterna? Por creer. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan particularmente. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas. Es por creer, es por fe. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. No es por obras. No es por hacer algo con la palabra, no es por recibir la palabra, no es por hacer nada, es solo por creer. No se le puede agregar obras, porque si se agrega obras, entonces no es gracia. Y si gracia, entonces no es obras.
es como agua y aceite. Es solo por gracia, solo por creer. Por creer tenemos la vida eterna. Pero aquí dice el verso 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ni siquiera dice que salvará vuestras almas, dice la cual puede salvar vuestras almas. O sea que es algo que está pendiente. Y si notas los versículos anteriores en el capítulo 1 de Santiago, te das cuenta que esa palabra está dirigida a personas que ya tienen vida eterna. Hermanos, como lo dice continuamente, es una forma como Santiago se dirige a estos hermanos. En el verso 2, por ejemplo, dice, hermanos míos. Se trata de personas que han sido salvas. Desde el verso 18 en adelante particularmente se nota que son personas que tienen vida eterna. A esas personas que tienen vida eterna les recomienda recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Acompáñame también por favor a 1 de Pedro capítulo 1, verso 9. 1 de Pedro capítulo 1, verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y si miramos el verso 5 de este mismo capítulo, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso 9 y el verso 5 hablan de fe, para conseguir, según dice el verso 9, la salvación de nuestra alma. Y el verso 5 nos habla que esa salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? No estamos ahorita en el tiempo postrero. En este tiempo, esta dispensación es dispensación de gracia. La siguiente dispensación, que es el milenio, es el tiempo del reino milenial. Ese es el tiempo postrero. La salvación del alma se va a manifestar en el tiempo postrero. Después del milenio, no tiene sentido hablar de tiempos porque viene la eternidad. Viene cielo nuevo y tierra nueva. Eso es una eternidad. Pero ahorita, en esta dispensación de gracia, hablamos de tiempo. Cumplimos años. Avanzan los días. Contamos los días, contamos la semana, los meses, los años. En la eternidad no. El tiempo postrero es esa última dispensación. En la dispensación del milenio es que se va a manifestar la salvación del alma. Note también que estas palabras del verso 5 y el verso 29 que el apóstol Pedro dice acá son dichas a personas que ya tienen vida eterna, como se puede leer entre los versos 1 y 4 de este mismo capítulo 1. Salvación del alma a personas que ya tienen vida eterna. Tú tienes vida eterna, pero tu alma no está salva. Tienes que hacer algo, tienes que recibir esta revelación del reino. Tú tienes que tener la revelación de Cristo, la revelación de la iglesia, la revelación de la cruz, la revelación del reino, para que tu alma sea salvada. Ahora, no, cuando yo digo recibir la revelación, ¿qué es? Solamente saberlo y ya tengo mi alma salvada. No, es que cuando hay realmente una revelación, andamos en esa luz, no andamos en tinieblas. Es decir, si tenemos realmente una revelación, entonces andamos en concordancia. No es saber algo y no hacerlo. La verdadera revelación es cuando lo que sé ha afectado mi vida. Es cuando ya es una vivencia en mí. Cuando yo sé que tengo que crucificarme. Cuando sé que tengo que estar bajo la operación de cruz. Consagrado en obediencia al Señor Jesús. Los que corramos bien esta carrera que tenemos por delante, vamos a tener la salvación del alma. Miremos por favor en Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Apocalipsis capítulo 11 verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermosa escritura. A mí me encanta ese versículo 15 de Apocalipsis 11 porque nos une, miren, nos une varias dispensaciones. El séptimo ángel tocó la trompeta. Eso es en esta dispensación de gracia todavía. Luego dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso es en la próxima dispensación, como lo he explicado ya, en el milenio. Y luego dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ya viene la eternidad. O sea que nos habla ese verso 15. En un solo verso nos habla de la dispensación de gracia, la dispensación del milenio y de la eternidad.
Es un versículo poderosísimo. Ahora, nota que es cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Esa es la final trompeta. Cuando sucede eso, entonces los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Después de que suene la séptima trompeta es que se da inicio al reino. Es cuando viene la manifestación plena del reino. Allí ya no solamente se va a manifestar el reino al interior de la iglesia, como en esta dispensación de gracia. No, en la dispensación siguiente, en el milenio, hay una manifestación plena del reino. No solamente en iglesia, sino que en todo ámbito. Absolutamente todo le va a dar gloria a Dios. La iglesia ya no va a ser una iglesia perezosa o desobediente o negligente, sino que va a ser consagrada. La iglesia va a ser completamente consagrada al Señor. Y no solamente la iglesia, sino que todos los reinos vienen a ser del Señor. El Señor va a reinar juntamente con parte de la iglesia. Va a reinar. Esa es la manifestación plena del reino. Va a reinar sobre todas las naciones. Eso sucederá en el milenio. En el milenio es que se manifiesta ese reino. En el milenio es que se manifiesta la salvación del alma. Lo que nos está diciendo las Escrituras con las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 16, con las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 1, con las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 y ahora Juan aquí en Apocalipsis capítulo 11, es que la salvación del alma corresponde o equivale a reinar con Cristo en el milenio. Esa es la salvación del alma. Ese es un disfrute pleno con el Señor Jesús. ¿Cuándo? En el milenio. Ahí es la manifestación plena del reino de los cielos. Y note algo muy especial que dice este verso 15. Dice la última parte, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese milenio realmente es una antesala de 1000 años para un reino que realmente va a ser eterno. Así que los vencedores, los que ganen su alma, los que van a reinar con Cristo, van a reinar esos 1000 años y de ahí en adelante van a seguir reinando. De eso se trata. Es un reino que realmente es eterno. La manifestación plena del reino vendrá entonces en el próximo siglo, en la próxima dispensación, en el milenio. Esa es la salvación del alma, queridos hermanos. La salvación del espíritu es por creer. La salvación del alma es por consagrarnos al Señor y ser tenidos por dignos de reinar con Él allí en el milenio. Ese reino juntamente con Cristo corresponde a la salvación del alma. Es un disfrute porque vamos a estar literalmente en luna de miel con el Señor Jesús durante el milenio. Es ese disfrute lo que ya se llama en la palabra de Dios la salvación del alma. Miremos por favor en el capítulo siguiente, Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Note como dice aquí: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido ¿qué? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo primero que dice? La salvación. Ha venido la salvación. ¿Qué salvación? Ya sabemos que no es la salvación del espíritu, que esa se da en el momento cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. No es la salvación del cuerpo, que se da en la venida del Señor Jesús. Esa la tenemos todos. Todo creyente tiene esa salvación. Todo creyente va a ser transformado. Vamos a verlo un poquito más adelantico. Entonces, ¿cuál es la salvación? Pues, sí, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos tesalonicenses, les dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y no es la salvación del espíritu la que se habla acá, y no es la salvación del cuerpo la que se habla acá, pues obviamente se trata de la salvación del alma. Dice el apóstol Juan aquí en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y luego dice el poder y el reino de nuestro Dios. Mira cómo esa salvación equivale al reino de nuestro Dios. Y dice, y la autoridad de su Cristo. No es que Cristo no tenga autoridad ahorita, la tiene, obvio que la tiene, pero tú y yo podemos ser desobedientes.
En la próxima dispensación no. En la próxima dispensación hay una obediencia completa, porque el Señor, juntamente con los vencedores, va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Es un reinar, es un gobierno muy estricto. No hay cabida a la desobediencia. Es una manifestación plena del reino de los cielos. Es en esa dispensación, es en el milenio, donde viene el reino. Es la manifestación plena del reino de los cielos, que equivale a la salvación del alma. Acompáñenme ahorita, aquí mismo en Apocalipsis, al capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí están unas personas consagradas que reinaron con Cristo 1000 años. Ese reino, de esto es que se trata la salvación del alma. Aquí es donde viene la manifestación plena del reino de los cielos, durante esos 1000 años. Miremos ahora aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, el verso 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mira, esas palabras de advertencia, ya en el último capítulo, ya acabándose la Biblia, el Señor dice: hey, vengo pronto. La venida del Señor es pronto. Y como el pastor Ariel nos ha dicho una y otra vez, si hace 2000 años se decía que es pronto, pues ahora sí que es cierto que es pronto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces todavía no ha venido el Señor? La palabra de Dios es clara. Será predicado, eso está en Mateo capítulo 24, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero si apenas estamos nosotros descubriendo, apenas estamos teniendo nosotros la revelación del reino, y si siguen los creyentes, particularmente muchos pastores, muchos predicadores renuentes, perezosos, lentos para disponer su corazón a escuchar, a atender, a estudiar en oración la palabra de Dios, pues más se va a demorar la predicación del reino. Qué bueno que todos pudiéramos hablar en unidad, bajo la operación de la cruz, rendidos al Espíritu Santo, con respeto, con amor, pero oírnos y aportarnos, ayudarnos. Mira, nos hubiéramos ahorrado años de estudio. Bueno, gloria a Dios, al Señor lo quiso así. Pero yo creo que si nos hubiéramos sentado varios a orar, a ayunar, a meditar las palabras, la palabra de Dios, a charlar, nos hubiéramos ahorrado horas, años de estudio. Hubiéramos avanzado más y ya se hubiera predicado más acerca del reino de los cielos. Ahora tú estás escuchando esta palabra, tú tienes que recibir esta palabra, tú tienes que empoderarte de esta palabra, tú tienes que ahondar, tienes que escuchar esta prédica varias veces, tomar nota, orar y compartir el evangelio del reino. Dice aquí: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando el Señor venga, entonces va a dar una recompensa. Eso es lo que nos ha dicho el Señor terminando Mateo capítulo 16. Cuando Él viene, va a dar un pago de acuerdo a la obra. Acompáñame ahora, por favor, a 2 Corintios capítulo 5, verso 10. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol Pablo nos habla de ese momento cuando el Señor va a venir por segunda vez a dar la recompensa. Cada uno va a recibir según lo que haya hecho. Dice, sea bueno o sea malo. No solamente va a recibir premios, puede recibir castigos. Este es otro asunto que es difícil de comprender. Pero difícil de comprender no porque no haya luz en la palabra, realmente está dicho por muchas partes acerca de la disciplina en la próxima dispensación, disciplina para los creyentes en el milenio. Lo que lo ha hecho difícil, vuelvo a decir, es lo mismo, la tradición.
Una tradición, la gente piensa, los creyentes piensan que mueren y se van al cielo y ya tienen la eternidad. Se saltan solamente 1000 años, empezando porque al morir nadie va para el cielo. En la Biblia no dice eso. Pero como tenemos una tradición que dice que el reino de los cielos nos espera, entonces es el cielo que nos espera, entonces vamos a estar en las nubes flotando. Entonces cuando el Señor venga a recoger a su gente, donde Él la va a recoger, ya está en el cielo. Es una locura. Debemos continuamente presentarnos delante del Señor. Señor, ayúdenos, líbrame del error, líbrame de la tradición, enséñame tu palabra. Y luego vamos y leemos la palabra. Y debemos tener el valor de creer lo que leamos. ¿Para qué vamos a darle más crédito a las películas, a la televisión, a la tradición? No, la palabra de Dios es la autoridad. El mismo Señor puso sobre sí mismo su nombre y su palabra. Así que nosotros le damos la importancia que tiene la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Dice el apóstol Pablo que todos vamos a comparecer. Cuando dice todos, está hablando de los creyentes. Todo creyente va a estar en un tribunal de Cristo. Es un juicio. Los creyentes vamos a pasar por ese juicio. Lo que pasa es que el juicio no va a ser si creyó o no creyó, porque ahí todos somos creyentes. El juicio es de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. Es claro lo que dice acá, que concuerda con lo que el Señor ha dicho en Apocalipsis 22 y en Mateo 16. Él va a dar un pago. Unos van a tener unos premios muy buenos, unas alabanzas, una autoridad en el milenio, unos premios hermosos, unas coronas. Otros van a tener un castigo. Acerca del castigo en el milenio podemos hablar en otra ocasión, aunque ya lo hemos predicado también varias veces. Acompáñame ahorita, por favor, a Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Voy a hacer una pausita aquí en el verso 14. Ese versículo es uno de los versículos que ha sido peor interpretados. Y es un versículo sencillo, realmente es un verso muy sencillo. Pero el poder de la tradición pone un velo en los ojos de las personas. El mismo versículo explica de qué se trata, pero si se le pone tradición, entonces nos confundimos completamente. Muchos dicen, mire que aquí dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Entonces Dios, cuando traiga a Jesús a la tierra, va a traer con él a los que murieron, a los que durmieron en él. O sea que sí están en el cielo los creyentes. Por favor, una simple lectura del verso 14. Porque si creemos que Jesús, mira, que Jesús murió y resucitó, así también, ¿cómo? Así también, ¿cómo? Así también, como está diciendo en el verso 14. Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, es decir, de la muerte a la resurrección. Por favor, el verso lo se explica solito, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La lectura es, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús, es decir, los que murieron van a resucitar. Tal cual es lo que dice el verso 14. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es cuando suene la final trompeta, la séptima trompeta, como leímos ahorita en Apocalipsis 15:11. O sea, terminando, ya para terminarse, la gran tribulación, porque ese es otro asunto. La tradición enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Eso enseña la tradición, pero la Biblia enseña que sí. Unos cuantos creyentes no van a pasar,
parte de la iglesia, las primicias, los frutos que maduren primero, gente consagrada, los vencedores, van a irse antes, van a ser arrebatados directamente para Dios y para su trono antes de la gran tribulación. Pero los demás, el grueso de la iglesia, la cosecha principal, solamente será arrebatada cuando suene la séptima trompeta. Es lo que está diciendo acá. Cuando el Señor venga, unos ya han muerto, otros van a estar vivos. Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, los que viven, los que han quedado allí en la gran tribulación, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están esos muertos que van a resucitar? ¿En el cielo? No, eso enseña la tradición. Ya hemos visto que no, ellos están muertos. Voy a dar una escritura acá que no tenía contemplada, pero me parece interesante que se las dé. Ojalá usted tome nota. Reciente pude predicar a algunas personas sobre Juan capítulo 5. Dice el verso 28 de Juan 5: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En el contexto de Juan, hacer lo bueno, lo podemos ver en el capítulo 6, hacer lo bueno es creer en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde están esas personas? Dice claramente en los sepulcros. ¿Y cuántos de los que me están escuchando saben que en el cielo no hay sepulcros? Espero que lo sepan. En el cielo no hay sepulcros, en el cielo no hay muerte. Los sepulcros están acá en la tierra. Los que mueren no van al cielo, los que mueren van al Seol, al Hades. Ese es otro tema, pero eso está en la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor viene, los que han quedado no van a irse, sino que los muertos en Cristo, dice el verso 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, mire cómo repite en el verso 17 las mismas palabras del verso 15. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Mira, juntamente con ellos, porque ellos no están en el cielo y vienen, sino que son resucitados. El Señor los llama de los sepulcros, ellos suben del Hades, ellos resucitan así como el Señor resucitó. Es que dice el verso que les expliqué ahorita, el verso 14 dice: así también traerá Dios, así también, así como Cristo fue al Hades y resucitó. Tenemos que leer la palabra de Dios y confiar en ella. El que muere en Cristo va al Hades, pero el Señor lo va a llamar de ahí, va a oír la voz desde el sepulcro y va a resucitar. Entonces dice, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, una vez toda la iglesia reunida en los aires, se dará lugar al tribunal de Cristo y se va a definir quién va a reinar y quién no va a reinar. Es el pago, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. De esto te voy a dar unas escrituras para terminar. Puedes leer en Mateo capítulo 7, verso 21, porque no es por llamar a Jesús Señor que vamos a entrar en el reino de los cielos, sino por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Allí ya no es por creer. Nosotros, como creemos, a Jesús lo llamamos Señor, pero aquí no es un asunto de creer. Para entrar en el reino de los cielos no es un asunto de creer y llamar a Jesús Señor, no. Es asunto de hacer. Hacer, es por obras. Es que lo hemos visto todo el tiempo de esta prédica. Es por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 24, del 45 al 51, vemos cómo hay una recompensa de los siervos por hacer lo que el Señor pidió que se hiciera. Van a ser recompensados, van a tener unos premios los que lo hagan
los que sean fieles y lo hagan, pero los que no sean fieles, los que no hagan esa obra que el Señor les pidió, van a ser castigados. ¿Cuándo va a ser eso? En la próxima dispensación. Ahí se habla no solamente del reino, que es un premio, sino del castigo en la próxima dispensación. De igual manera, en Mateo capítulo 25, del 1 al 30, hay dos parábolas. La primera, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 son creyentes. De esto hemos hablado abundantemente en otras ocasiones. Pero solamente 5 entran al reino. Las otras 5 no entran al reino. Esas van a ser disciplinadas durante el milenio, mientras que las otras van a reinar. Esas representan a toda la iglesia. Unos van a reinar con Cristo, otros van a ser disciplinados durante el milenio. Todos son hijos, todos son creyentes. Al final del milenio, al final del reino, que es cielo nuevo y tierra nueva, todos juntos van a estar con el Señor para siempre. Ese es otro tema porque es cielo nuevo y tierra nueva y nos compete ahorita el asunto del reino. También la otra parábola que está en Mateo capítulo 25 hasta el verso 30, porque del verso 31 al final del capítulo 25 ya no es para la iglesia, sino que es para los gentiles esa palabra. Pero la segunda parábola para la iglesia que encontramos en Mateo 25 también hay una recompensa. Hay unos que reciben un talento, otros 2 talentos, otros más talentos. El Señor va a recompensar. Van a haber unos premios y van a haber unos castigos de acuerdo a lo que hayamos hecho con lo que Él nos da. Queridos hermanos, esa es la revelación del reino. Hay una manifestación ahorita al interior de la iglesia. El Señor dio un anticipo de esa manifestación del reino cuando se transfiguró delante de sus discípulos. Pero vendrá una manifestación plena del reino en la próxima dispensación. ¿Quiénes van a reinar allí? Los que ahorita tengamos esa vida de iglesia, estemos consagrados al Señor. Hermanos, no hay una garantía para ti y para mí, pero tenemos que consagrarnos al Señor para ser tenidos por dignos de reinar con Él. Se trata de consagrarnos, se trata de cargar la cruz, por eso es necesario hacerlo. Es necesario perder nuestra alma ahorita para ganarla, para reinar con Cristo en el milenio. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por guiarnos. Hemos confiado en la guía de tu Espíritu. Ahora, Señor, ayúdanos a poner en práctica esta palabra con perseverancia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Nuestra esperanza eres tú, Señor. Nuestra confianza está completamente en ti. Ayúdanos, Señor, necesitamos abundante gracia para correr bien esta carrera que tenemos por delante. Pido tu bendición para todos los hermanos que vieron esta palabra, para todas las personas que se unieron, para las que la están viendo en el canal de YouTube. Pido tu bendición, Señor, que nos concedas estar en una armonía, en una unidad del conocimiento. Ayúdanos, Señor, a creer lo que realmente dice tu palabra, a hablar, a predicar el evangelio del reino. Te damos gloria, honra y honor. Gracias, Señor, por la revelación de Cristo. Gracias, Señor, por la revelación de la iglesia. Gracias, Señor, por la revelación de la cruz. Y gracias te damos, Señor, por la revelación del reino. A ti, Señor, y solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.